Estas son las criptomonedas que vamos a estar analizando en el análisis de hoy. Recuerda que si quieres que revise alguna en concreto, me la puedes dejar por los comentarios y seleccionaré las que más se repitan. Comenzamos revisando la situación en Solana. Anteriormente veíamos cómo Solana rompía este nivel de soporte en los 176 aproximadamente y tenía aquí este test de consolidación. Hemos visto un rechazo y el precio está comenzando con un desequilibrio bajista. Pero ojo, porque este desequilibrio no está demostrando tanta debilidad a pesar de este rechazo. Como veis, el último mínimo que ha marcado no está muy lejos del anterior y podría ser incluso que tenga otro intento de ruptura de este nivel de resistencia, que anteriormente pues era el soporte. Por lo tanto, mientras no veamos una confirmación clara con muestras de debilidad, deberíamos de tener un poco de prudencia en este caso porque no se está demostrando toda la debilidad que se debería demostrar una vez el precio termina por romper el equilibrio después de haber desarrollado esta estructura. Eso sí, en caso de que durante las próximas horas veamos un gatillo de entrada claro con cierta presión vendedora, los objetivos seguirían siendo los mismos que comentábamos en anteriores ocasiones. De hecho, es cierto que podemos haber considerado ya esta entrada, pero al estar viendo esa presión vendedora un poco dudosa, yo al menos intentaría proteger ya la operativa en break-even porque existe ese riesgo de que esa pérdida de momentum pueda hacer que el precio vuelva a atacar esa zona de resistencia y que a partir de ahí tengamos un cambio de contexto. Pero bueno, la gestión de la posición, como siempre, ya depende de cada uno. Y como principales objetivos, en caso de continuar con este desequilibrio bajista, serían primero esta zona en torno a los 156 y luego tenemos esta otra en torno a los 144. En los mapas de liquidaciones de Solana estamos viendo bastante liquidez en los 172,46. Esto también ayudaría a que el precio pudiese subir para buscar estas liquidaciones. Esto también nos quita un poco de confianza en lo que es el setup de continuación bajista. En los mapas de corto plazo, situación similar con liquidez en los 169,80 y en los mapas de high leverage estamos viendo liquidez en torno a los 171,25. Como veis, principalmente liquidez en zona de shorts. En XRP vemos cómo la dinámica de ayer se repite. Seguimos observando cómo el precio intenta mantenerse por encima del anterior nivel de resistencia en estos 2,55 aproximadamente. Se sigue observando cierta presión comparadora, por lo que al estar rechazando ese reingreso de momento son buenas señales, pero tampoco estamos viendo un rechazo que haga que el precio intente romper el equilibrio al alza. En el muy corto plazo incluso podríamos analizar una estructura de este estilo que nos podría intentar incluso anticipar la dirección del próximo movimiento y si finalmente terminará reingresando o no dentro de la estructura anterior, que os recuerdo que fue esta de aquí. En caso de ese reingreso, tendríamos como primer objetivo visitar este nodo en torno a los 2,42 aproximadamente. Pero bueno, tras haber visto presión compradora sobre esta zona operativa y haber visto el desequilibrio alcista, es cierto que es bastante positivo que todavía el precio no haya reingresado. Pero por otro lado es negativo que no estemos viendo ya el inicio de un desequilibrio. Y sobre todo porque también en el corto plazo rechazó el volver a encontrar equilibrio sobre la anterior estructura operativa de un timeframe más bajo, que ya es algo bastante más significativo. Estamos a la espera de ver finalmente qué sucede sobre esta zona. Aquí es donde se va a dar la siguiente oportunidad operativa, por lo que debemos de estar muy atentos ya que probablemente se pueda dar durante las próximas horas o como mucho durante los próximos 2-3 días como mucho. No creo que esto se demore demasiado más. También bastante pendientes a esta directriz bajista, ya que de momento el precio parece que encuentra algunas compras sobre esta, aunque no las suficientes, como os digo, para iniciar el desequilibrio alcista. En los mapas de liquidaciones de XRP vemos un poco de liquidez en zona de shorts hasta los 2,5990. En zona de longs tenemos liquidez principalmente distribuida. No hay ningún nivel en concreto, quizás como mucho estos 2,1390.
pero en general tenemos más liquidez en zona de longs sin duda alguna. En los mapas de corto plazo también tenemos liquidez en zona de longs desde los 2.56.52 hasta estos 2.54.16. Y en los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en torno a los 2.55.40. En Cardano, que se me va. En Cardano seguimos viendo cómo el precio se mantiene dentro de la estructura. Ya comentábamos en vídeos anteriores cómo habíamos observado bastante presión vendedora sobre esta zona que hacía que el precio ya fuese incapaz de alcanzar la zona de la resistencia, que aunque no fue por mucho, pues ya fue algo. Y manteniendo estas muestras de debilidad, el precio se mantiene en estas últimas horas por debajo de la zona media, a la espera de ver si vuelve a atacar esta zona de soporte intentando un movimiento de ruptura a la baja. Eso sí, sobre todo lo consideramos porque también estamos en una estructura mayor, que os recuerdo que es esta de aquí, y la estructura menor se encuentra sobre la zona de resistencia, por lo que no sería raro que el precio intentase pues al menos atacar en alguna ocasión esta zona de soporte, incluso antes de intentar buscar un desequilibrio alcista, ya que bueno, es normal que dentro de una fase B pues el precio fluctúe en el rango de precios, que aunque no llega a visitar la zona del soporte, pues por lo menos un test a niveles operativos más bajos sí que sería más normal, incluso para un setup alcista, intentando buscar liquidez en zona de mínimos. Una búsqueda de liquidez por debajo de estos 0.7328 sería bastante interesante para incluso valorar compras en el posterior reingreso, valorando operativas sobre la estructura menor me refiero. Aunque lo que más confianza nos daría sería que el precio rompiese esta resistencia y que buscase la consolidación sobre los 0.8258, buscando como objetivos estos dos que tenemos por aquí. No sé si teníamos alguno más, sí, efectivamente, otro más tenemos por aquí. Empezaríamos en los 0.9208, tendríamos también los 0.9959 y el 1.0822. Aquí no ha cambiado demasiado el contexto de lo que comentábamos ayer. En los mapas de liquidaciones de Cardano estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, en los 0.762. También se ve algo en torno a los 0.685 y en torno a los 0.618. En los mapas de corto plazo tenemos mucha liquidez en los 0.7628 y en los mapas de high leverage vemos liquidez en torno a los 0.7646 y un poquito en los 0.7629. Bueno, tenemos aquí algunos objetivos marcados en AVAX anteriormente. Vamos a limpiar el gráfico, ya no me interesan esas zonas operativas. Veíamos cómo tenía también un desequilibrio bajista como gran parte del mercado y ahora mismo desarrollando aquí probablemente una estructura operativa de un time frame igual un poquito más alto, no sé si 2 o 4 horas, mira, yo creo que 4 horas es más adecuado y luego vamos a buscar más o menos este rango de precios. Bien. Principalmente creo que tenemos algunas muestras de debilidad, ya que desde que marcábamos esta zona de resistencia en los 28.78, el precio se ha mantenido en gran medida por debajo de la zona media. ¿Vale? Esta zona media que estaría en torno a los 25.66. Como veis, aunque ha tenido varios intentos de ruptura, no termina por alcanzar la parte alta de la estructura. Por el contrario, sí que ha tenido un test sobre la parte baja, sobre la zona de soporte. Y en estas últimas horas o días incluso intentaba atacar otra vez la zona media, pero termina rechazando, indicando por lo tanto que todavía seguimos teniendo bastante presión vendedora en AVAX. Me recuerda mucho a la situación que hemos visto en Bitcoin en el canal principal ya durante bastante tiempo. Mientras no rompamos esta zona media no podemos valorar un cambio de contexto. Un cambio de contexto se terminaría confirmando si conseguimos romper esta zona operativa y la consolidamos ya como un soporte o si conseguimos alcanzar directamente esta zona de los 28.79, que es la zona de resistencia de la estructura operativa. En los mapas de liquidaciones no vemos demasiada liquidez y lo poco que se ve es en zona de longs. Hay algo en torno a los 23.13, 22.78, 21.73, pero donde más vemos es en los 19.58, que ya nos quedan un poco lejos, y sobre todo en estos 17.40 aproximadamente. En los mapas de corto plazo, sin embargo, tenemos bastante liquidez en zona de shorts, en estos 25.54, y aquí en los mapas de high leverage no consigo que cargue nada. Por último, en AVE, teníamos aquí una estructura acumulativa que finalmente alcanzó los dos objetivos que teníamos marcados. Chapó por el alejo del pasado, que pudo cazar esta oportunidad operativa, pero ya esta información, como decíamos antes, pues no nos sirve de mucho. Vamos a quedarnos un poco más con
lo que tenemos aquí recientemente. Veo algo bastante positivo y es este rechazo que tuvo el precio después de este movimiento bajista, dejando una mecha bastante significativa con un pico de volumen, indicando volumen de compras importante, potencial volumen de parada que consiguió frenar ese movimiento bajista, y vemos aquí cómo desarrolla actualmente una estructura. Me recuerda mucho a lo que veíamos antes en AVAX. Vamos a plantear aquí una potencial estructura que yo creo que más o menos esto sería lo que podríamos esperar. Bueno, situación un poco mejor que la de AVAX, ya que en este caso juega más con la zona media, una situación un poco más neutra, aunque sí que es cierto que en el inicio de lo que es la fase A podríamos ver un poco de debilidad. Aquí se veía bastante presión vendedora, como el precio testeaba niveles de soporte. La zona de resistencia solo la testeó en una ocasión, desde que se marcó este nivel operativo, que está en los 285. Nivel de soporte estaría en los 229. Y por el momento, en estas últimas horas, como os digo, bueno, en estos últimos días, mejor dicho, creo que la situación es bastante neutra, esperando algún ataque a zona de extremos para poder sacar más conclusiones. En los mapas de liquidaciones de AVE vemos bastante liquidez en ambos lados, un poco más en zona de longs, eso sí. En zona de shorts tenemos en los 251,40 y en zona de longs sobre todo en torno a los 242,45. También se ve algo de liquidez en torno a los 233. Y un poquito aquí también en los 213,8. En los mapas de corto plazo, sin embargo, tenemos más liquidez en zona de shorts, desde los 249 hasta los 251. Se ve un poco de liquidez en zona de longs en los 244,55. Y en los mapas de high leverage, sinceramente no veo nada interesante porque hay un poco de liquidez por ahí suelta en ambos lados y no veo ningún nivel que podamos destacar en gran medida. Y te recuerdo también que todavía tenemos disponible esta promoción en el eBank, donde podéis conseguir 10 USDTs en efectivo por realizar una transacción de 100 USDTs. Si queréis conseguir estos 10 USDTs, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Una vez completéis esta tarea, tenéis que esperar al viernes, que los viernes se distribuyen los premios, para que os lo puedan dar. Os recuerdo que podéis operar en el eBank sin tener que pasar KIC.